Bienvenidos a Psicofilia, episodio número 57. El día de hoy hablaremos de las sectas y los cultos. Y, entre otras cosas, analizaremos el caso de Jim Jones, un líder de una secta que en 1978 hizo que se suicidaran más de 900 personas, entre ellas 260 niños. Bueno, pues comenzamos. ¡Excelente! ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien. Una semanita más de podcast. Aquí estamos. Bienvenidos a todos. Nuevamente, saluditos. sí. Espero estén muy, muy bien. Así es. Yo estoy muy emocionada, fíjense, el día de hoy, porque sí creo que este tema, aparte que está súper, súper interesante, no sé, creo que cuando las personas oyen de casos como el que acabamos de decir, siempre te queda como pero ¿cómo es posible que tantas personas como que caigan en una situación en la que pueden ser manipulados a tal grado, ¿no? Exacto. Entonces, creo que llama mucho la atención, sobre todo para lo que nosotros hacemos aquí en este podcast, que es analizar psicológicamente, ya sea eventos, películas, personas, casos, o en general movimientos, no sé. Es súper, súper interesante esta parte. Es un muy buen ejemplo para hablarles de muchos temas que normalmente hemos platicado aquí con ustedes y que se van a ligar con una parte muy loca, que es esto de hasta dónde puede llegar el control mental o el descontrol y el control, el descontrol, ¿no? sí. El descontrol de algunas personas a nivel mental y el control o la necesidad de control de otras. ¿Y por qué? ¿Por qué a veces caemos en situaciones como esas? Que ya ustedes lo van a ir escuchando poco a poco conforme vayamos avanzando en la plática. Y se van a dar cuenta que a veces vivimos estos cultos de manera... de maneras diferentes, ¿no? Sí. Habrá quien pueda estar viviendo su propio culto en una relación, en una adicción, etcétera. Sí. Pero aquí es cuando vemos que a nivel macro se está dominando, se está controlando a una serie de personas. Entonces, a mí se me hace súper interesante el tema. Va a salir información muy, muy padre. Entonces, quédense con nosotros, por favor. Sí. Y vayan inmediatamente a compartir el material. Y vayan a darle like y vayan a suscribirse en este momento, ¿ok? Exacto. Así es. Antes de empezar, no saben ni qué vamos a decir, pero denle like. Ya. Y compártanlo ya, por favor. Sí. Bueno, miren, vamos a platicarles un poquito, vamos a darles una introducción de qué es una secta, qué es un culto, que de hecho empezamos por ese lado. Fíjense que nosotros investigando nos dimos cuenta que como que el término está un poco como confuso, ¿no? Yo creo Sí. que algunas personas le dicen culto, otras secta, unos les dan cierta connotación a culto y hay muchas definiciones de qué es, pero otras le dan otra definición completamente diferente. Lo que se puede entender es que hay muchas personas que lo utilizan como sinónimos. Ajá. No lo son, pero digo, aquí nosotros van a oír que usamos las dos palabras para términos de que sea amigable Sí, para todos, exacto. ¿no? Hay gente que le dice culto, hay gente que le dice secta, sí hay sus diferencias. Estuvimos leyendo de verdad y fue complicado porque Sí. en alguna bibliografía encontrábamos que culto era una cosa y en la otra nos decía que eso era la secta. Cosa, sí. Entonces, bueno. Vamos a usar los dos términos, ¿ok? Discúlpenos. Para las personas que sí, de verdad, son sociólogos o saben sobre estos temas y van a decir, Sí. eso no es un... Déjenos en los comentarios qué es Exacto. para que la gente lo pueda Perfecto. diferenciar. Siempre, Sí. siempre estamos aprendiendo. Claro, bueno, entonces vamos a platicarles qué es una secta / culto. Vamos a Yo platicarles. los voy a llamar culto, como que a mí me hizo más sentido el tema del culto. Y yo los voy a llamar secta. Muy bien. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Entonces, vamos a hablarles de qué es. Miren, nosotros, y de hecho aquí es donde vamos a hacerles la primera recomendación. Alguna de la información la sacamos de un par de documentales. Entre ellos, el primero es uno que de hecho está en Netflix. Información súper accesible. Es un documental corto dentro de la serie de los documentales que se llaman En Pocas Palabras. En pocas palabras. 25 minutos, ustedes vayan, véanlo. Padrísimo. Está bien accesible para quien quiera investigar un poco más. Y dentro de ese documental se nos hizo muy interesante que venía muy práctico. 3 puntos claves para detectar si tú, ya sea estás en una secta o más bien qué es una secta, qué componentes tiene. Ajá. Entonces aquí como tenemos los tres los 3 elementos, ¿no? Componentes que tendría que tener para ser llamada secta o culto. Así es. Entonces vamos a empezar por ahí, que está súper interesante. Miren, fíjense, ¿eh? El primer punto que nos manejan es que tiene que haber un líder carismático. ¿Ok? De hecho, aguas, spoiler. Spoiler, yo creo que aquí muchos caigan en cuenta que tal vez esto de las sectas, los cultos, es más común de lo que creemos. Solo que lo asociamos luego con religión, ¿no? Ajá. Y no necesariamente. Muchos sí Exacto. son religiosos, pero hay otros que, como otros que vamos a platicar, no tienen que caer en esa
onda categoría, religiosa. ¿no? Ajá, exacto. Pero bueno, tiene que ser un líder muy carismático, evidentemente, porque pues tiene que movilizar a un grupo de personas. Tienden a ser personas autoritarias y que exigen ser venerados como una figura casi divina. Exacto, eso es algo súper interesante. Digo, lo vamos a volver a platicar ahí más adelantito. Pero de hecho, la manera en la que tiene de introducirse esta persona no es como una persona autoritaria, ¿no? Se llega a convertir en eso, pero normalmente es una persona que nosotros podemos ver desde afuera y podemos considerar que es alguien súper carismático, una persona muy buena onda, una persona que tiene mucho que ofrecernos, que está ahí para ayudarnos, que se llega a ver como un padre, ¿no? O una madre, dependiendo del sexo de esta persona. Y que al final se va convirtiendo poco a poco en una persona completamente autoritaria y que, le sale el cobre, ¿no? Más adelante. Vamos a analizar un caso, como comentábamos al principio, uno de los más dramáticos, yo creo, impactantes de la historia, en donde nos damos cuenta que al final esta persona, pues, de bueno y carismático no tenía mucho, ¿no? Entonces... Interesante lo que dices. Pueden que al principio parezcan ser personas muy buenas y de hecho la mayoría te van a manejar intenciones bondadosas, traen un generosas. Discurso, pero sí de salvar al mundo. Pero como también vamos a aclarar, la verdad es que de por sí, y eso sí quiero aclararlo desde ahorita, cualquier persona que tiene tendencia a ser líder, que le gusta ser líder, tenemos que admitir pues que son personas que se sienten cómodas siendo el centro de atención. Ajá. Si una persona no se siente cómoda siendo el centro de atención, es difícil que vaya a querer ser el líder de cualquier grupo. Y eso estamos hablando en características de cualquier líder. No quiere decir que todo líder es un sociópata, o sea, o es una persona desviada, pero sí hay elementos. Tener, cierto nivel de exhibicionismo, claro, ¿no? Que le gusta, que proyecta y tiene herramientas y habilidades sociales para ello. Entonces es bien difícil discernir y eso es lo complicado y es por eso que muchas personas dicen que todos podrían potencialmente caer de repente a una secta. Claro que unos muchísimo más graves casos que otros, a lo mejor hay alguien que va a unas sesiones, le gusta y luego dice wow, ¿no? Y otros que nunca pasan por estos filtros y se caen como clavado dentro de una de estas organizaciones. Entonces, en cuanto ve la pequeña oportunidad, ahí va y cede todo, ¿no? Sí, entonces, bueno... Primer punto, tiene que haber un líder. Exacto, Lo vamos a ubicar, vamos a saber quién es, ¿no? Sí, en este caso podría ser Paulina, por ejemplo. Yo, sí, o claro. O podría ser yo, ustedes decidan. Sí. Yo nada más quería aclarar esa parte porque yo creo que es muy peligroso hablar de las sectas porque de repente sí dices, hey, pero pues hay muchas personas muy carismáticas. Sí, pero por eso nada más hay que estar atentos a largo plazo qué es lo que realmente nos están dando. Es lo que quería nada más decir. ¿Ok? Bueno, segundo punto que manejan en este documental es Ricardo. El control mental. Mind control. Sí. Otra vez. Me encanta mi risa. Quiero un efecto ahí. Sí, de hecho yo creo que voy a conseguir una risita y le voy a decir aquí al productor, a ver, aviéntame la risa macabra. Súbele nada más. Es el segundo punto. Dentro de una secta, para llamar nosotros algo, una secta, a un grupo, llamarlo una secta o un culto, tiene que existir el control mental. Y este control mental normalmente va a venir desde una filosofía construida por ellos o como parte de una filosofía mayor, por ejemplo, una religión, en donde se toma su filosofía como una verdad absoluta, ¿no? Ellos te van a decir que la idea que ellos traen es la idea correcta. Sí. Es lo que te va a salvar a ti. Y lo toman incluso como si fuera una Biblia, decían en el documental, ¿no? Es como su Biblia, como la Biblia para los católicos. Bueno, pues en el culto tienen también una serie de pensamiento que es el que van a seguir y que es al que te tienes que apegar. Entonces existe ese elemento dentro de las sectas o los cultos que tienes que ser controlado mentalmente y encajar perfectamente en algún punto en esa filosofía. Claro, y también puede ser no solamente algún tipo de control mental básico como de, sí, mira, estas reglas y tienes que meterte a estas reglas porque si no, pues no es. Esta es la verdad absoluta. Sino puede ser un programa, algún sistema y otra característica muy importante es que no es muy bien visto que sea cuestionado. No debería de ser cuestionado. No. De hecho, es una como regla muy básica dentro de estas organizaciones que es como, pues por algo es la verdad absoluta, por algo aquí estamos del lado del bien. Incuestionable. No lo cuestionas. Es algo súper bueno lo que estamos haciendo. Como por qué. Claro. Y de hecho, pues es visto muy malo si lo cuestionas. Si tú lo cuestionas, por supuesto, vas en contra de la filosofía. Y entonces o puede ser excluido o puede ser castigado, claro, ¿no? Sí. Entonces está bien intenso. Está cañón, sí. Y el tercer punto, que de hecho se liga con eso que acabas de decir, que es la explotación de cualquier tipo. Siempre existe explotación. Para que sea un culto,
debe de haber explotación de alguna manera. En algunas ocasiones tiene que ver con lo sexual, que es muy común, de hecho, en la mayoría de los cultos y sectas siempre termina saliendo información sobre violaciones, ¿no? Orgías, este tipo de situaciones en las cuales se recurre mucho al asunto sexual. Pero también puede ser económico. Normalmente te das cuenta que son agrupaciones que están solicitándote ciertos apoyos. Te piden dinero. Sí, y a veces cantidades muy fuertes, ¿no? No estamos hablando de el diezmo. Digo, no, espero no ofender a ninguna religión, ¿no? Ni en algún momento irme para allá. Sí. Pero bueno, aquí a veces son donaciones un poco más fuertes. He escuchado de algunos que hasta herencias, ¿no? Tienen que vender la casa. Claro. Para dar mucho dinero. Y se liga un poquito con el caso del que vamos a hablar más adelante. Claro, o también el tiempo, como comentábamos antes de empezar. La esclavitud como tal. El hecho de que tú dependas de esta organización. Exacto, que de hecho en esta que hablamos de Jim Jones, que se llamaba El Templo del Pueblo, para que también si alguien quiere ir a googlearlo, hay mucha información en internet, en YouTube sobre esto. Ahí había mucha explotación del tiempo, esclavitud. Lo vamos a hablar más adelante cuando les dé algunos datos, pero eso es más en el final. Porque de hecho por eso, ¿no? Por ese asunto es que se van de Estados Unidos huyendo. Exacto. No debeles todavía. Porque, bueno, ya no. Quédense al final. Bueno, entonces esos son los tres puntos. Tres elementos. Un líder, una cabecita, ¿a quién vamos a estar siguiendo? Control mental. Ella va a empezar a, de alguna manera, entrar en tu cabeza y empezar a dominarla, controlarla y te va a estar explotando, ¿no? Si solo hubiese un líder y solo hubiese control mental, pero no hubiese la explotación, no sería un culto como tal. ¿Por qué? Porque sería una religión prácticamente, ¿no? No manches. Sí, o sea, como el elemento del culto, que es lo que estaba leyendo hace rato, tiene una connotación un tanto negativa. Que esa es la diferencia con las religiones desde mi punto de vista. No soy experto en esto, ni soy sociólogo, ni nada por el estilo. Ni teólogo, ni nada. Exacto, pero mi punto de vista es ese, que las religiones a lo mejor sí tienen varios factores de un culto o una secta, pero la realidad es que no es totalitaria, no es una obligación que estés ahí, no hay una explotación como tal, un asunto de esclavitud. Tiene sentido, sí. A mí me parece, ¿no? No te están explotando de ninguna manera, pero la realidad es que sí hay un dominio mental porque estás siguiendo una filosofía y te tienes que apegar a esa filosofía de vida. Y hay un líder normalmente, que en el caso de los católicos, que es la tradición en mi familia, pues es Jesucristo, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero por ejemplo ahí tiene mucho sentido entonces que si no está el tercer elemento, que es la esclavitud, la explotación, la cuestión que te esté sexual, dañando. Que te esté dañando, pues ¿qué tiene? Tú puedes seguir cualquier cosa y está bien. Digo, control mental, a lo mejor no todos al 100% los que están en una religión se dejan controlar completamente, pero sí tratan de seguir al pie de la letra ese libro, por ejemplo, en el caso de la Biblia, ¿no? Exacto. Porque esa es la verdad y bajo eso tenemos que vivir, ¿no? Entonces, sí tiene sentido lo que dices. Sin ofender a nadie, acuérdense, todos pensamos diferente. Y al contrario, ¿no? De hecho, el comentario iba en ese sentido, en que van a escuchar varios aspectos que se ligan con las religiones, pero el punto de una religión es que no está afectando realmente a la persona directamente, ¿no? Directamente, claro. Y bueno, ya lo analizaremos después en otro episodio. Ay, sí, que me da miedo eso. Sí, pero, psicología de la religión. Pero vale la pena, la verdad sí lo vale. Pero bueno, ahorita vamos a regresar a la parte de los cultos, las sectas. Y yo creo que aquí la pregunta entonces sería, ¿cómo es que las personas llegan a permitir ser explotadas de esa manera? ¿Cómo es que hay tantos casos y escuchamos tantas veces o noticias de personas que sí caen en este control mental y permiten tanto abuso sobre su persona? De hecho, está también el caso de esta que también llegó a estar aquí en México, ¿no? La de NXIVM, que fue súper famosa. Fíjate que yo no ubico mucho ese caso, ¿no? Yo más pero o menos. Tengo por ahí otros. Igual si quieren también al final comento poquito lo que sé. Sí investigué un poco, pero pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que tantas personas? Miles de personas. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Ahorita vamos a analizar cuáles son esos puntos que también afortunadamente nos proporcionó este documental. Pero nosotros les vamos a analizar a profundidad ¿qué elementos ahora hacen que las personas caigan en este tipo de grupos? El primero de ellos, Ricardo, por favor, dile, si eres tan amable, a la gente bonita que nos escucha. No soy tan amable, pero lo voy a hacer. ¿Cuál es el primer punto? A ver. El primer punto, dice aquí, según este hermoso docu, que la persona está pasando por una transición difícil. Ok. ¿no? Ese es el primer punto para que una persona comience a caer dentro de un culto, de una secta. Primero que nada, tienes que estar inestable. Claro. Tiene que estar en una posición muy vulnerable. Exacto. Estás pasando por una transición, estás pasando por un momento vulnerable.
Obviamente, cuando las personas están en crisis, sea una crisis económica, una crisis existencial, una crisis política, lo que sea que nos esté pasando, que nos saque de control, nos pone en una posición vulnerable, como bien comentabas, y nos va a dejar en apertura. Ujú. Esa apertura es súper interesante y en psicología la utilizamos mucho, en psicoterapia lo usamos mucho. Cuando una persona llega en crisis es como, ok, viene fragmentado, ¿no? Viene completamente en pedazos. Y en ese momento tú dices, ya voy a hacer mi secta. Y en Es ese el momento primero. yo digo, este es el primer elemento para mi secta. No, no, jamás. Perdón, te interrumpí. Es que era un buen momento para decirlo. Tenía que. Ya Bueno. tengo mi secta, pero bueno. No ocupo otra. Entonces, llegas cuando una persona llega en esa posición de tanta inestabilidad, es un buen momento para poder repararla, pero repararla de una mejor manera, ¿no? Lo que buscamos en psicoterapia es que, ok, vienes completamente abierto, ¿de qué manera vas a reconstruir tu vida? Sí. Desde una forma positiva y siempre con estos temas de tratando de reconectar con lo que tú realmente quieres, con tu amor propio, etcétera, bla, bla, bla. Pero en una secta se aprovechan de eso, en que la persona viene tan abierta, viene tan necesitada de control y de estabilidad en su vida, que dicen, pues, le vamos a vender la verdad absoluta, que es aquí en este lugar, te vamos a cuidar, te vamos a querer, te vamos a ayudar a que todas las piezas se unan. Sí. Y entonces la persona, pues, como está tan necesitada, normalmente cede. Sí, ¿no? y es gente que a veces, digo, hablaste de muchos tipos de crisis, pero también están en crisis emocionales como a lo mejor carencia de amor, una muy baja autoestima, buscan mucho su propósito, un grupo que los acepte, que los guíe, que los cuide, que se preocupe por ellos. Entonces hay gente que a veces vive en crisis toda su vida y esos casos son más extremos, ¿verdad? Porque constantemente están en inestabilidad. Y en esos casos más vulnerables, he escuchado a lo largo de testimonios que estas personas tratan de precisamente decirles, ok, fíjate cómo has estado así toda tu vida, es porque no habías encontrado esto. A lo mejor en psicoterapia algo que sí llegamos a hacer es estas cosas, si tú las sabes aprovechar, te van a traer aprendizaje. Como ver las dificultades en nuestra vida como algo que nos aporta para crecer, en vez de satanizarlas o victimizarnos y decir, ay, pobrecito de mí, ¿qué me sucedió? Y de hecho en las sectas sí utilizan ese elemento, como mira, pobre de ti, que te sucedió todo eso, pero era porque estabas en el camino equivocado. Este estilo de vida es el que estabas esperando casi. Entonces, esa gente... Que es ya parte del segundo, ¿no? Cuando empiezan a persuadir un poquito. Claro, sí. De hecho, ya me adelanté. El segundo punto. Amiga, rompiendo la estructura. Discúlpenme. No, pero como somos muy flexibles, me voy pasando al segundo punto. Somos muy, muy flexibles. Muy y ahorita flexibles. regresamos al primero. No, pero pues es parte de también. Ahorita lo platicamos. Entonces, eso se me hace muy interesante porque obviamente a mayor vulnerabilidad, pues pueden entrar, como comenté hace rato, muchísimo más fuerte, de clavado directamente. Y esta gente a veces es como si les llegara o lo describen como un despertar muy fuerte. Exacto. Sí, y en este documental también por ahí había un testimonio, está muy padre porque hay testimonios de varias personas que han sobrevivido, podemos decirlo, a varios cultos. Y decían que cuando uno está, y es la realidad, cuando una persona está en crisis, está más abierta a probar cosas distintas, ¿no? Entonces decía uno, por ejemplo, bueno, pues vas por la calle y ves un papelito, un póster donde dice clases de yoga que te van a ayudar a conectar contigo mismo, a encontrarte espiritualmente. Ah, pues bueno, agarras el número y vas a mandar un mensajito. Porque si tú andas en este estado de tanta vulnerabilidad, pues claro que te va a llamar la atención que alguien te esté ofreciendo que te va a ayudar a encontrarte a ti mismo, ¿no? Si tú en este momento estás un tanto perdido. Y ese es como el primer acercamiento a veces con una secta. Sí. ¿no? El primer acercamiento con un culto. Estás tan vulnerable que estás en apertura para probar cosas distintas, para tratar de solucionar. Y si alguien te ofrece por ahí la respuesta a tus problemas, pues claro que yo quiero ir. Sobre todo si estamos acostumbrados a dejar la responsabilidad de nuestras vidas en alguien más, que es otro de los factores de personalidad que puede tener una persona que cae en un culto, ¿no? Claro, sí. No, locus de control externo, como todo depende de afuera, ¿no? Y eso es bien común, lamentablemente, cada vez más. Y ay, bueno... No, que te dio una idea, un ejemplo. Sí, como que me cayó un 20, ¿no? ¡Ting! Y ya me activé. ¿Quieres comentarlo, amigo, o le seguimos? No, sí. Por ejemplo... llega a suceder, como lo comentaba hace rato, también con crisis financieras, ¿no? O económicas que nos pueden estar sucediendo. Y yo he conocido a varias personas de cerca que, por ejemplo, caen en estos negocios piramidales
de vender ciertas marcas, sí. ¿no? Por ejemplo, digo, voy a decir una, sorry por la empresa. Le voy a dar más fama a esta empresa. Sí. Órgano Gold. No sé si lo llegaste a escuchar. En la vida, que venden café, creo. Y un asunto así de que, bueno, es que este es el producto del mañana, el café se consume todos los días, te hacían una super presentación. Tengo amigos que estuvieron muy metidos, muy de cerca en esto. Y les prometían que se iban a hacer millonarios, que ellos tenían que traer a 3 personas nada más al negocio. Todas esas estructuras piramidales, esos negocios, la verdad, tienen elementos, lamentablemente. Y perdona quien ofenda, sorry. Sí, pero es que es la realidad. Hay elementos, no estamos diciendo que sea un culto. Porque te están vendiendo una idea, te están vendiendo una filosofía. Si hay una persona que es el líder, que es el millonario, y hay cierta explotación porque te están pidiendo que estés llevando a ciertas personas o número de personas a estos negocios, ¿no? Y yo con esta amiga, de hecho, hasta llegamos a tener conflicto porque era tan insistente en que no te puedo dejar que te quedes. O sea, como yo voy a crecer económicamente y me siento culpable de que no estés conmigo en el negocio. Como a ese grado ya de que yo fue como, bye. No, o sea, sorry, pero no puedo con esto. De muchas formas intenté decir no gracias, hasta en un punto que fue como, ok, ya no contesto. Pues claro. Claro, y ahorita fue como que dije, estos negocios también tienen que ver con ello, ¿no? Yo ya lo había pensado porque también he tenido varias amistades que me han ofrecido de repente. Claro que no en ese grado, pero se había pensado que de pronto a veces sí utilizan cierta manipulación porque te ofrecen la solución, la verdad. Ahorita voy a platicar más de eso, pero eso es el elemento que también no me agrada mucho. Pero bueno, la siguiente cosa que hacen en el adoctrinamiento para que tú te hagas parte de este culto es pues esto que acabamos de decir. Como lo que hablabas de ya ese acercamiento y empiezan a hablarte bonito, como una fase de enamoramiento. Te empiezan a dar toda la mejor cara, como te lo venden, pero más relax. Te están persuadiendo de una manera muy sutil. Sutil, leve, y te dicen todo lo que necesitas escuchar en ese momento. Obviamente un primer acercamiento no puede ser violento, no puede ser dramático, porque eso sí alteraría tu estructura. Y estas personas son súper... expertas. Claro, ¿no? Perversos en ese sentido de que saben cómo manipular... porque están buscando un fin súper perverso. Entonces se van a acercar a ti de una manera muy sutil. Hablando del líder, en particular, porque obviamente luego ya están los seguidores que en verdad lo creen. Exacto. Sí, lo creen. Pero hablando del líder, de que sí trae esta un poquito perversión, manipulación, y es como, es que yo necesito que estés a mi servicio. Sí. Y quiero más seguidores. Claro. Entonces te voy a hablar bonito y te voy a dar esa como venta, pero leve, ¿no? El siguiente punto, para que luego tú ya caigas, es como que te empiezan a crear una nueva realidad. Te empiezan ahora sí a vender el estilo de vida, pero como eso, como si fuera un cambio que tú vas a hacer, como para, pues lo acabo de decir, para toda la vida. Por eso es una creación de como otro universo, como si te pusieran como otros lentes o otra visión del mundo para que tú empieces a interpretarlo a través de eso. Y realmente comienza a haber una distorsión, ¿no? De la realidad. O sea, las personas creen que el estar ahí realmente es lo único que existe, ¿no? Sí, es lo que hay. Y de hecho aquí yo es lo que iba a comentar, que a mí me parecía muy similar a lo que comentabas de estos sistemas piramidales. Que lo que siento que ayuda a que las personas caigan en esta nueva realidad y como que ahora sí digan, sí, claro, es ese elemento de que yo tengo la solución. Yo tengo como que esto es como lo que tú necesitas, la verdad absoluta, y todo como que ya va a crear un sentido si haces esto que te estoy diciendo. Es lo que estabas esperando. Y aquí estamos, nos has encontrado. ¿Cómo no lo vas a aprovechar? Y ¿no? ve, mira, aquí está caso de éxito de esta persona. Él venía de las drogas y hizo todo esto y ve dónde está ahorita. Y este otro amigo, y te empieza así como a, pues obviamente a dar una introducción. A enamorar, por supuesto, ¿no? A este nuevo universo de la secta, del grupo. Son súper seductores. Acuérdense que son narcisistas, ¿no? Son personas expertas en seducción. Saben cómo manipularte, saben cómo encantarte. Son encantadores, ¿no? Claro. Y es como que este problema tienes, esta es la solución a tu problema. Yo la tengo y yo te voy a ayudar, Paulina. Gracias, de verdad, Ricardo. vas a estar muy bien. Ok. Solo tienes que darme tu dinero. Todas tus tarjetas. Y ustedes también pueden ser parte de eso. Bien loco, güey. Así de que... ¿Le haces un close-up? Sí, por favor. Bueno, entonces, esa es una cosa. Te empiezan a crear esta nueva realidad. Y después de eso, ya estás bien metido y dices, claro, participas en todas las actividades, le entras a todo.
Y ahí es donde viene otra parte bien importante, que tu relación más importante y que tu nuevo centro y tu nueva persona admirable... mismo. No, va completamente en contra de eso. Sí, de hecho es que esa relación más importante sea tu líder. Nada más, ¿no? Exacto. Que si se fijan, todo es un caminito, ¿no? Desde que te empiezan a persuadir sutilmente, te empiezan a hablar como de esta nueva filosofía, te llevan a hacer tus meditaciones, te van creando esta realidad en la cual, ay, pues se siente bien padre estar aquí, no me tengo que preocupar absolutamente Mucha por gente nada. está feliz. Yo los veo que todos están contentos y dicen que esto se va a poner mejor. Y luego dices, ¿y quién? ¿Quién fue el que se le ocurrió esta idea? Exactamente, ¿no? Ahí está, te lo presenta. Exacto, ya quiero yo ir a un culto. ¿Alguien sabe dónde hay uno? Pongan en los comentarios. Yo quiero la solución a mis problemas, oiga. Pues es que ¿quién no? O sea, imagínate. No, ya no puedo. Si llegan y te ofrecen de que, oye, todo va a estar bien, tú no te preocupes, no tienes más que aquí agradar al líder. Pues por supuesto, claro, ¿no? Sí. O sea, yo quiero. Entonces sí, ahí se pone... El líder es la persona más importante y empiezas a idolatrarla ahora sí que ya de manera más natural y orgánica, ¿no? Que de hecho en este documental y en algunos otros testimonios que escuchaba por ahí, decían que había varias ceremonias en las cuales se dedicaban a adorar al líder, ¿no? Ya que te crearon toda esta nueva realidad y que tú estás convencido completamente de que es en donde te quieres quedar, entonces tienes que empezar a venerar a la persona que creó este sistema de vida, ¿no? De funcionamiento. Y decían que a veces pues ponían o fotografías de la persona si ya eran como más masivos los cultos. Entonces adoraban a cierta hora la fotografía de la persona, ¿no? Wow. Como que a ese grado, ir a besar la fotografía, hacerle una reverencia y dedicar como unos minutos de oración o pensamiento hacia esta persona. Entonces como que ok, y en otros cultos o congregaciones que son un poco más pequeñas, pues realmente se presenta el líder y comienza a dar su testimonio, ciertas pláticas, conferencias, en los que para las personas es wow, lo estoy viendo, está ahí enfrente el creador, ¿no? Sí, es algo como muy impactante para muchos. Y se convierte en un dios prácticamente, ¿Sabes ¿no? qué? Y eso es bien interesante porque ahí te va con esta onda de que se convierte en un dios. Échale, ahí te va. De hecho, haciendo referencia al caso de Jim Jones, que hablábamos al principio, una de las cosas que él hacía era, obviamente, como que fingir que curaba a las personas, que también eso se repite en muchos de este tipo de grupos. Agarraba a alguien, no sé, por ejemplo, algo te duele la pierna, tienes cáncer, y empezaba, y las personas tanto se lo creían que empezaban casi a convulsionarse. Ahí hay unos videos, les repito, que ustedes nada más búsquenle, no les miento. Muchísima información sobre este caso en particular. Sobre muchos, pero este en particular. Y eso a mí se me hizo muy impactante porque dices hasta dónde llega la creencia y esa seguridad que tú tienes de que esto que está haciendo él tiene que ser la verdad, que tu mente sí llega a jugarte como que esta... ¿Cómo se dice? Pues este truco, ¿no? Sí, es una trampa. Sí, es una trampa en la que de verdad empiezas a sentir en tu cuerpo ciertas sensaciones. Y eso es muy, muy conocido en el mundo de la psicología. Ya lo hemos hablado. Es cuando somatizan las personas. Y eso es algo como que está bien comprobado. Pero las personas que no tienen acceso a esta información de que qué conexión tan grande hay entre la mente y tu cuerpo, pues empiezan a experimentar eso y dicen... Oh my God, esto es más prueba de que él es como que esta persona maravillosa. Tiene poder, ¿no? Un poder que va más allá de lo terrenal incluso. Y pasa muchísimo. Este tema es bien interesante. A ver si en algún episodio hablamos también como de estos trastornos somáticos, ¿no? O de cierta de conversión, etcétera. Porque hay casos muy, muy, muy fuertes en los que a veces la persona puede llegar a quedar ciega, puede llegar a no escuchar, puede llegar a no hablar, puede llegar a perder la funcionalidad de alguno de los miembros del cuerpo por cuestiones psicológicas completamente. No hay un origen médico. Exacto. Y yo a veces que lo hablo con algunos pacientes se impactan demasiado. Porque hay mucha gente que no conoce esta información. Tal vez nosotros que estamos acá en el mundo de la psicología, pues sabemos que existe, ¿no? Y es un poco más normal. Pero hay pacientes que cuando les hablo que a lo mejor su colitis, su gastritis, o su síndrome del intestino irritable es por un asunto psicológico. Es, pero ¿cómo? ¿No? Y ya cuando les hablo de estos casos más extremos, ¿en serio? No, es que no se lo pueden creer. Sí, hay quien me ha comentado de que es que a una amiga le pasó, ¿no? O a mí incluso he llegado a tener periodos de ceguera, por ejemplo, y que nunca pensaron en que fuera algo psicológico. Claro. Entonces está muy interesante y lo vamos a hablar en algún momento. Sí, y claro esto que sí. se da dentro de los cultos.
debido al nivel de control que están ejerciendo sobre tu mente. Sí. Hay tanta manipulación, ya hay tanto movimiento a nivel mental que de repente se empieza a distorsionar la realidad. Ya no sabes que sí, que no. Y decides creer por la vulnerabilidad en lo que estás viendo, ¿no? Sí, que con eso empezamos, de hecho. Entonces, eso es otro elemento. Seguimos avanzando. Otro elemento más es la creación de un enemigo. Fíjense que para que también tú quedes todavía más amarrado en este grupo, en esta secta, te empiezan a hablar también dentro de estas congregaciones de que afuera está el enemigo. Que cualquier persona que no piense como nosotros, ¿no? Como los del grupo, que no esté viviendo bajo este estilo de vida, que no esté de acuerdo con cómo nosotros vemos las cosas, pues está mal. Y no solo está mal, es el enemigo, exactamente. ¿Y por qué? Fíjense qué conveniente. ¿Por qué lo hacen? Precisamente para que sea más difícil salirte de ahí. Porque entonces cuando la gente que te conoce de afuera u otras personas, tus seres queridos, empiezan a cuestionarte, a ti ya te anticipó el grupo que van a querer a lo mejor cambiarte y ellos son los que están mal. Entonces tú trata de traértelos y si no quieren, aléjate. Y te aíslan de todas estas personas que pudieran llegar a darte luz para que te salgas de ahí. Entonces, pues qué conveniente es que esto esté y se repiten todos estos grupos de los que les hablamos. Es impresionante cómo los aíslan. Es todo un procesito. Obviamente, si al principio llega el líder y te empieza a decir esto, como no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá, no le hagas caso a tus amigos, ellos no te quieren, pues no le vas a creer, ¿no? Pero si ya después de toda la persuasión que ha ido llevando, te ha ido creando esta falsa realidad en la cual todo está súper bonito, de repente te dice, oye, ¿no? Los que están allá afuera, que te critiquen, son tus enemigos porque no quieren verte bien, porque ellos de hecho nunca te han querido, porque bla, bla, bla. Sí. Pues uno a veces ya en ese punto empiezas a creerle, ¿no? Y si es cierto, tú sí me quieres, ellos no me han querido. Y ya los vemos como enemigos. O sea, qué triste. Sí. Y me tocaba ver testimonios de mamás, ¿no? Es que yo veía a mi hija perdida, pero no podía hacer absolutamente nada. ¿Sabes que eso lo hacen mucho? Y también, sorry si estoy defendiendo a alguien en la cienciología, por ejemplo. Hay muchas personas que alegan que eso es una secta, que no es una religión. Ellos dicen que son una religión. Las religiones modernas, ¿no? Otro pero, rollo. En verdad, y si ustedes se meten a analizar sobre ese tema, a quien le haya gustado ahorita y quiere, ahorita le voy a entrar, váyanse a ver algún tipo de información sobre la cienciología. Está muy impresionante. Entonces, bueno, nada más quería comentarlo porque ellos aíslan mucho. Eso es un elemento súper importante dentro de su adoctrinamiento. Y bueno, tenemos aquí otro punto más que es pues uno de los más importantes, que también yo creo que conectas mucho con eso como ser humano, porque el ser humano es un ser social. Entonces traemos muchos instintos incluso de supervivencia que nos orillan a tener que estar como pues pertenecientes a un grupo y que te dejes influenciar muchas veces por esa presión. Entonces ese es el elemento del que vamos a hablar ahorita, que es la presión social. Exacto. Obviamente que si tú te sales un poquito, empiezas a cuestionar, como que ya te estás empezando como que a bueno, como a crear más bien ya una duda. Entonces las personas empiezan como, no, es súper mal visto, te castigan, pues te pueden llegar a ofender, te pueden llegar a... Incluso a violentar como tal, ¿no? Exacto, es lo que iba a decir. O sea, ya en ese punto cuando hay ciertos elementos que están tan convencidos de que esa realidad es absoluta, es radical, y uno de ellos empieza a dudar un poco, entre todo el grupo lo jala, ¿no? Sí. Si te vas, casi que sales como cadáver, ¿no? Sí. Realmente, como no nos vas a traicionar, pues. No te vas a ir y no nos vas a traicionar. Entonces, si te vas a ir herido y bien amenazado de que no puedes hablar. Sí. Y si no, pues vamos a convencerte de que te quedes como tengamos que convencerte. Acuérdense que estos fenómenos de la presión social están bien interesantes, ¿no? Hay muchos experimentos, muchísimos. De hecho, antes de comenzar a grabar estábamos hablando acerca de a lo mejor analizar alguno, porque hay muchos muy famosos. Y a lo mejor ahorita no quisiera empezar a ejemplificarlos porque siento que luego nos vamos a meter en otro tema. Ay, sí. Pero se nos va el tiempo. Pero yo creo que es importante que aclaremos que todos somos vulnerables a la presión social, precisamente porque está muy instintiva en nosotros. Exacto. Y de hecho, muchas cosas de las que hacemos tal vez tienen que ver con ciertos condicionamientos sociales, ¿no? Claro. Muchísimas de las cosas que hacemos. Sí. Que a veces ni siquiera nos cuestionamos por qué estamos haciendo eso. Hay gente que tiene, por ejemplo, no es por ofender, pero... Todo el episodio no es por ofender. Es que son temas delicados. Sí. Pero, por ejemplo, gente que tiene yendo toda su vida los domingos a misa y... ya me ofendí. Ya. ¿No sabes qué, Ricardo? Aquí se acabó el proyecto. No puedo.
Bye, seguimos con el podcast de Ricardo. No es cierto, continúa. Y que a lo mejor nunca se ha cuestionado por qué está yendo a misa, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta de esa religión, en el caso de la católica o de cualquier otra religión? U otro montón de cosas que estamos haciendo de una manera súper social. Sí, claro. Eso es muy, muy interesante. Súper. Una vez pusieron un experimento ahí en Facebook de que la gente entraba... Había, por ejemplo, 5 personas en una sala, llegaba una chava, se sentaba, sonaba una alarma cada minuto y todos se paraban y luego se sentaban. Y ella al principio como que se les queda viendo y dice como que, ok. Y al otro minuto, pues ella se para y se sienta junto con ellos. Ay, no. Y así se van yendo, ¿no? Como que los van citando uno por uno. Va llegando gente nueva que nos hagan el experimento y siguen haciendo eso. Incluso cuando ya no hay nadie de los que iniciaron en esa sala, ya quedan puras personas que llegaron después y que no son parte del experimento. Se siguen parando cada minuto cuando sale la alarma y sentándose. No. Y eso nos sucede bastante. Yo tengo otro. Voy a comentarlo brevemente. Es que no puedo, están muy padres. Está muy padre. Hay otro... luego yo creo que les voy a dejar aquí el link cuando lo encuentre, porque ese sí está en YouTube. Hay uno que es de un experimento en el cual igual está un grupo de personas en un, no sé, en una habitación, ¿verdad? Entonces entra esta persona del experimento y está bien curioso porque a esta persona le dicen, tienes que llenar una forma. Supuestamente, no recuerdo con qué pretexto la llevan, si es una entrevista de trabajo o algo, ¿no? Y vas a estar con un grupo de gente y luego te vamos a mandar a hablar. Ok, entonces todos están llenando su forma, ¿no? Y por eso que son como 10 personas. Y en eso, debajo de una de las puertas, porque hay como 2 accesos, como una salida y otra como que puerta ahí al lado, empieza a sonar como una alarma de humo y empieza a salir humo. Ok. Así un montón de humo. Entonces... la persona, obviamente, pues, la que está siendo experimentada no sabe y se da cuenta y como que nomás voltea a ver a todos. Y todos y todos ignoran completamente la alarma e ignoran completamente el humo. Y la mayoría de ellos ven a todo mundo, o sea, pero están volteando a ver a todo mundo. Ni siquiera dicen, ¡ay, humo! No, es como nada más voltean y como nadie dice nada, continúan llenando la forma. Unos pocos por ahí sí como que le dicen al de al lado. Entonces, cuando eso llega a pasar, los de al lado, los del grupo, tienen como que instrucciones de decir, ay, no te preocupes, nos dijeron que nos quedáramos aquí y que iban a mandarnos a hablar, no nos podemos mover. Tenían instrucciones de decirle esto al sujeto prueba. Sí. Y como que la gente se quedaba. Y hubo nada más una persona que sí se salió. Hubo uno que se andaba saliendo y se regresó. O sea, de que increíble con la presión social. Sí. Y hubo un caso muy, muy sonado de una persona, por eso hicieron ese experimento de un incendio que hubo en un restaurante y que mucha gente se quedó ahí, se murió porque no se querían salir porque pues querían pagar la cuenta. ¿Cómo se iban a ir sin pagar? No es cierto. Caso real, señores. Caso real. Wow. Como esos, hay muchos experimentos todavía más famosos y más intensos que después les vamos a compartir. Disculpen esa intervención, pero es que está buenísimo ese experimento. La gente llega hasta morir y por eso vamos a hablar del caso de Jonestown, de Jim Jones. Y bueno... ahora sí que lo último es, pues, ya habíamos dicho, ¿no? Vamos bien. Tenemos muy buen tiempo. No, pues nos alargamos, amigo. Ok, está bien. El episodio de hoy va a durar 3 horas. Vaya usted por sus palomitas. Vamos a hacer un intermedio. No, pero fíjate que vamos bien porque ya ahora sí llegamos a la parte muy importante que, pues, el líder de una secta tiene que tener esta personalidad de algo narcisista, ¿verdad? Ya no es nada más, un líder que tiene esta tendencia a que le guste ser el centro de atención, que le guste guiar, que le guste aportar, sino que hay algo desviado en su personalidad. Exacto. Y aquí es donde queríamos platicarles por fin, ahora sí, del caso de Jim Jones. Que agrego ahí un poquito nada más que la personalidad de sociópata narcisista, no nada más con el narcisismo. Muchos tenemos elementos de narcisismo. Estas ganas de ser visto, ¿no? De ser escuchado, de propagar un mensaje por el mundo, pero aparte estas personas traen el asunto sociópata, ¿no? En el cual lo que están haciendo, promoviendo, va en contra de las normas sociales o del bienestar social, y es cuando ya estamos hablando de que corremos peligros porque nos va a poner en una posición complicada. Porque estas personas carecen de empatía, que ese es un elemento muy importante para que entren en esta categoría. Bueno, entonces, bien, ya les voy a platicar un poquito, les vamos a platicar, porque está interesante este caso, miren. Vayan y búsquenlo, ¿ok? Antes de empezar, sí. Se llama Jonestown,
¿ok? Ese es el lugar que se construyó. Sí. El líder es Jim Jones. ¿Ok? Entonces, él es el líder de la secta. Les repito el nombre. Se llama el Templo del Pueblo. Bueno, ya desapareció, ¿verdad? O sea, pues ya no existe. Gracias a Dios. Pero no de una manera muy agradable. ¿A qué Dios? No sé, pero gracias. Gracias. Él era un pastor y fundó esta secta como en los años 50 más o menos, ¿ok? En Estados Unidos. En Estados Unidos, exacto. Aquí y fíjate cerquita. que empezó él a tener muchas influencias de otro líder de otra secta que era de raza negra. Y como que de ahí él dijo, mira, aquí hay un grupo, una minoría vulnerable, porque en esa época obviamente que pues había mucho como revuelo y todo apenas... el rollo racista. Sí, claro. Digo que en los 60 todavía explotó más, ¿no? Pero pues él como que ahí estaba observando, viendo. Entonces empezó mucho de su movimiento en contra del racismo y empezó a jalar a mucha gente de color para precisamente motivarlos y tenerlos así como que pues más abrigados, como que en este espacio de aceptación bonito, otra vez la solución a sus problemas, ¿verdad? Si se fijan, siempre empieza de esa manera, con un mensaje de salvación. Y ¿no? sí, y de mucho amor, dándoles ¿verdad? un espacio a las a las minorías, ¿no? Que podían ser las personas negras, por ejemplo, en ese momento que estaban siendo tan criticadas y después empezaban a unir otras personas que no eran necesariamente negras, ¿no? Que les gustaba el mensaje de paz, el mensaje de unión, de comunidad y empezaron a hacer cada vez más grande esta secta. Empezó con pocas personas, como la mayoría de los cultos, ¿no? Eran, no sé, 20, 30 personas, hasta que llegó a ser algo muy grande. Demasiado, ¿no? Sí, que de hecho se terminó en catástrofe. Y miren, ¿cómo fue que llegó a ese punto? Pues miren, él primero que nada empezó y tenía esta mente medio radical. Fíjense que antes de irse a un poquito, porque después, o sea, él empezó aquí en Estados Unidos, pero después migró. Aquí, perdón, disculpe. Es que estamos aquí 15 minutos, exacto. Por eso dije que aquí es México, nosotros estamos aquí es México. En Tijuana, pero aquí al ladito está Estados Unidos. De aquí lo veo. En Estados Unidos. Más adelante migró a otro país, pero está bien curioso porque ahí tú ves los primeros focos rojos. O sea, él empezaba un grupo en una ciudad y luego empezaba a tener mala fama, gente se salía, la prensa empezaba a tener como un poco más de atención y ¡pum! Se mudaba de ciudad. Cambió muchas veces de ciudad. Muchas veces. Y movía a veces a su grupo, algunos lo seguían y si no, creaba otro nuevo. Y volvía a empezar. Exacto. Entonces llegó un punto en el que obviamente ya no fue más sostenible esa situación y dijo, pues a la fregada, yo me voy de Estados Unidos. Y eso fue en los 70, se fue a un país que se llama Guyana. Francesa. Guyana francesa. En Sudamérica. En Sudamérica. Sí, y fue de hecho que él decidió moverse por esta situación en la cual estaba ya recibiendo muchas demandas por explotación laboral. O sea, ya varios de los miembros, pero es que ya era una comunidad muy grande. Ya estábamos hablando de 1,000 personas o más de 1,000 personas las que pertenecían a este culto. Entonces, de repente, pues ya era más común que gente se saliera debido a la estadística, ¿no? Y a la probabilidad. Y lo empezaron a demandar. Entonces, lo estaban empezando a perseguir. Y fue cuando él dijo, ya no puedo estar aquí. Claro. ¿No? Ya no puedo estar aquí. Y se mueve a este país de Sudamérica, Guyana Francesa. Ya les venía prometiendo él a los miembros de su culto sobre un lugar soñado, ¿no? Sobre como un crear lugar su utópico. paraíso. Un paraíso en la tierra. Entonces dijo, pues ahorita es cuando. Se fue a Sudamérica y compró en Guyana, que es tierra muy barata, o era tierra muy barata en aquel momento, compró no sé cuántas hectáreas eran, pero era muchísima tierra. Obviamente con dinero que les había robado claro. a todos sus seguidores, ¿no? Y entonces muchísima gente lo siguió 900 y tantas personas. No todos. Al principio no, pero al final sí. De hecho es algo que yo quería comentar porque fíjense cómo lo hizo, porque dices, ay, tanta gente lo siguió. Al principio no recuerdo la cantidad de personas, a lo mejor eran 100 o menos de 100. Los que lo siguieron. Viajar, ¿no? En un primer momento. Pero fíjate que, y eso es lo que está bien loco, que después él empezó, por eso hay mucho material, empezó a hacer grabaciones de la gente que vivía ahí. Iba y venía mucho a California. Qué tan feliz era. Claro, sí. Propaganda, pues así tal cual. Entonces iba y venía, o sea, haz de cuenta que volaba a California, les enseñaba este material a las personas, les daba la tierra prometida y se regresaba. Ahora, ¿cómo se llevó al primer grupo? No solo por esta cuestión de la tierra prometida, sino que tenían muchas ideas muy comunistas. Entonces, como que también se los trajo con miedo, como, ay, va a haber una amenaza nuclear aquí en Estados Unidos, entonces tenemos que huir. Van a eliminar a los capitalistas, no tenemos que irnos. Y lo mismo le decía a las personas también. También provocaba algo de miedo y se los llevaba para allá. Entonces, así poco a poco hasta que llegó a casi las 1,000 personas. Impresionante. Imagínate.
Entonces sí se tomó algo de tiempo, pero al final lo logró. Obviamente ellos construyeron la ciudad, ¿no? Exacto, es lo que iba a decir. ¿Y mediante qué? Pues trabajos forzados, esclavitud, le tenían que decir papá, todo el mundo le decía papá. Traía rollos ahí bien intensos, daddy issues. Sí. Ay, sí, que de hecho comentamos lo de su background, sí, ¿no? Un poco. Sí, Ajá. es que de hecho, otra cosa interesante, digo, sin ahondar mucho en el tema, es que si tú te pones a averiguar sobre la infancia de Jim Jones, el líder de esta secta, se dice que su padre era adorador del Ku Klux Klan, o sea, bien radical en el otro extremo, ¿no? Y que pues era algo agresivo, violento, y porque pues traía así sus secuelas. Digo, pues si estaba siguiendo al Ku Klux Klan, me imagino que era violento el señor, ¿no? Sí, pero pues él participó en la Primera Guerra Mundial. Y sabemos que eso que viven lamentablemente muchas personas, que es la guerra, dejan marcas y huellas secuelas emocionales. Traumáticas. Exacto. Entonces, crecer con un papá así también le dejó la huella a él. No es justificarlo, pero hay que entender cómo funciona muchas veces la mente humana. Es para comprender. Y comprender no es ni perdonar ni justificar. Claro. Les quiero aclarar. Y ¿okay? eso que nos sirva también para entonces nosotros cuidar, que yo siempre lo ligo, ¿no? Ajá. Cuidar la crianza que estamos teniendo con nuestros hijos, sobrinos, alumnos, lo que sea. Porque lo comentamos sobre todo por eso. Obviamente no es por justificar a la persona, sino es para entender el grado en el que nos puede llegar a afectar una figura paterna o materna con ese grado de inestabilidad, ¿no? Claro que algo vamos o a aprender o simple y sencillamente a adaptar, claro, ¿no? Para poder sobrevivir. Eso es lo que te iba a decir. ¿Para qué es importante comprender? Para aprender. Exacto. Y entonces evolucionar. Así de sencillo, por chicos. favor, no hagan estas cosas enfrente de sus hijos, ni aunque no estén ahí, ¿ok? Por favor. Y bueno, continuamos sigue? con él. Pues ya en el 78 empezó a tener ya mala fama este señor, ¿no? Llegó hasta oídos porque mucha gente pues también ahí de que tanto de los antiguos que pertenecían como algunas personas que oían de este lugar maravilloso, entre comillas, y todo eso. Entonces un congresista en el 78 fue para allá y se llevó a unos reporteros, un congresista de Estados Unidos. Él ya tenía las sospechas de que era un lugar que no estaba siendo... que no tenía los mejores mecanismos, ¿no? Habían denuncias, creo. Sí, ya había varias denuncias, ya había varias gente que había viajado a Estados Unidos de vuelta. Entonces él como que dijo, pues voy a ir a ver qué onda. Iba todavía medio escéptico, ¿no? Sí. Llegó así como que, pues vamos a ver. Y llevó a los reporteros. Y lo impresionante, porque hay varios documentales sobre él, ¿no? Nosotros revisamos uno en particular. Está en las entrevistas, ¿no? De esa vez que fueron los reporteros y hasta hicieron una fiesta en la noche, les dieron un tour por todo el lugar. Los recibieron súper bien. Claro, festín, ¿no? O sea, la comida impresionante. Y que claro que cualquiera dice, escuchas y las personas que vivían ahí, muchas de ellas, es que esto es súper maravilloso, está súper bonito, comemos súper rico. Cuando después en otras entrevistas pues sale la información de gente que sobrevivió a ese campo de concentración, iba a decir porque casi era eso, que nada que ver pues, no, que vivían en condiciones deplorables. Exactamente. Sí, y de hecho, de los sobrevivientes, lo que comentan es que cuando fue el congresista, Jim Jones les dijo, tienen que decir que este lugar es maravilloso. Digo, muchos se lo super creían, pero aparte se encargaba de hacerles saber lo que tenían que decir. Pero adivinen qué, pues como todo en esta vida, pues no puedes tener control absoluto de nada. Entonces, Exacto. ¿qué pasó? Que cuando el congresista se iba o iba abordando en su avioneta, varias personas, como unas 14, 15, sí, dijeron, yo me voy contigo, sácame de aquí, ¿no? O sea, gente que a lo mejor no podía salirse y vio ahí el... ¡Ay! Eso es bien interesante. Sí. A ver, analízamelo, pues. No, yo no. Es que es muy interesante porque le decía a Paulina, de hecho, hace rato antes de empezar, que veía la foto de este señor, ¿no? Del Jim Jones. Y le decía, oye, es que vele la cara. Con solo verle la cara, yo sé que es un sociópata. Digo, no sé si yo tengo el ojo clínico ya como que bien desarrollado porque pues a esto me dedico. Pero para mí es como muy fácil verlo y decir, obviamente trae una bronca la mirada que tiene, ¿no? Todo trae una su bronca. lenguaje. No estamos diciendo que puedes diagnosticar en una mirada. Exactamente. Pero algo puedes percibir. Te como das cuenta de una personalidad que no es normal, vamos a decir, ¿no? Ya sabemos lo que significa normal. Algo no te cuadra. Exactamente. Entonces, cuando se hace esta visita con los medios, había muchas personas que tenían cara de auxilio, ¿no? Y yo vi esos momentos, esas grabaciones de la fiesta de la noche, y para mí era un tanto fácil darte cuenta que las personas estaban como pidiendo auxilio con la mirada. No todos, pero sí había personas que ya estaban empezando a dudar de querer estar ahí. Entonces, en el transcurso del día a la noche se le empezaron a acercar a este congresista y le empezaron a dar datos de información como de no estamos tan bien como parece, ¿no? Sí. Entonces él como que dijo, bueno, pues que se vaya quien se quiera ir, ¿no? En la avioneta, traía una avioneta este hombre, pues caben ciertas personas y varia gente se subió.
Sí. ¿no? Al camión que los iba a llevar hacia el aeropuerto. Entonces, ahí es donde viene lo interesante, Claro, ¿no? sí, porque en ese momento ya Jim Jones empezó a decir, no, pues estos son traidores. Y obviamente había gente súper seguidora de ellos. Entonces, cuando se estaban subiendo, uno de los que era muy fiel seguidor se subió fingiendo que él también se quería ir. Y cuando estaban abordando, no sé si ya estaban adentro, soltó así de que a balacearse a todos, incluyendo el congresista, los periodistas. Y llegó también una camioneta al aeropuerto con más gente que venía ya del lugar. ¿Cómo? O sea, se vino un camión que los trajo al aeropuerto y Ah. atrás se vino una camioneta siguiéndolos también con más gente para asesinar al resto, porque eran bastantes, ok, pues. sí, pues sí. O sea, total de que se agarraron de que ahí complot, dice, y mataron a la gente. Pero fíjense que algunas de las personas que querían huir, sí, es como que se metieron a la selva en ese momento y aprovecharon para huir y fueron rescatados a los días. Entonces, esos son algunos de los que contaron su historia. Sí, es impresionante porque gracias, o sea, sí y no gracias, ¿verdad? Pero qué bueno que sucedió ese momento porque pudieron huir, ¿verdad? Claro. Al final sí lograron escapar. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? A unas horas de ese incidente, ¿ok? A unas horas de haber asesinado al congresista y ver eso, pues obviamente Jim Jones dijo, pues obviamente que esto va a acarrear un problema. Se acaba de asesinar a un congresista y rapidísimo le dijo a todo el mundo, así como que los juntó y les dijo que nuestra congregación está en peligro, ha llegado el momento. Porque cabe aclarar, ya había hecho él muchas pláticas, incluso como simulacros de prácticas este suicidio colectivo, que él le llamaba revolución, creo. Claro. Entonces les dijo, ya es el momento, lo vamos a hacer, porque como estas personas llegaron a atacarnos, entonces tenemos que hacerlo. Empezó a súper lavarles el coco de que este es el momento que estábamos esperando, seremos unos mártires al fin, este movimiento va a abarcar para siempre y nos vamos a ir a otro nivel, no es la muerte. Y pues empezó a entregarles a todos en su bebida, bueno, unas bebidas con cianuro, que es un veneno obviamente letal. Y lo más triste de esto es que se lo dieron a los niños también. A todos los que estaban ahí. No hay grabaciones, está medio fuerte. Obviamente, pues hay precaución para quien quiere escuchar. Quien sea un tanto sensible, mejor ni lo vea. Nada más escúchelo de nosotros. Sí, que pues obviamente ahí se ve como hay enfermeras que están repartiendo, que están dando indicaciones a los niños, a los papás. Fue muy triste. Fue horrible. Y la gente así de que, ok, y adivinen qué, pues todos se lo tomaron, todos se murieron. Y dirán ustedes, Jim Jones también, yo creo que se lo tomó, ¿no? Pues fíjense que no se lo tomó. Porque tonto no era. No, claro que no, pero sí murió. Cuando llegaron todas las personas, ya obviamente que pues, se enteraron y llegaron elementos, no sé, supongo que militares o de la policía, encontraron todos los cuerpos y encontraron a Jim Jones muerto con una herida de bala en la cabeza, pero el arma estaba como a 6 metros de su cuerpo. Entonces se cree que probablemente alguien lo asesinó, no está confirmado, entonces lo dejaron como suicidio. Pues a lo mejor se suicidó, el arma quién sabe. Presuntamente se dio un tiro en la cabeza. Exacto. ¿No? Pero yo le decía a Ricardo, ¿yo qué es lo que creo? ¿Quieren saber mi versión? La que yo me inventé. Es que yo lo que pienso es, ya traía un patrón de conducta de huir, de, ok, cierro porque pues están en mi contra, me voy a otra ciudad y empiezo otra vez. Y eso lo hizo varias veces. Obviamente esto era otro nivel porque ya era un estilo de vida, muchísimas personas a su cargo, otra ciudad entera. ¿Cómo vas a empezar desde cero? Pues mátalos a todos. Sí. Yo supongo que eso fue lo que pensó. No estoy diciendo que eso es lo que tienes que hacer. Y para él era como a lo mejor muy sencillo decir, ok, borrón y cuenta nueva, porque esto que dices estuvo más grave, pues se tiene que ir a otro país. Y pues ahí está la situación, que nadie lo conociera. Ajá. Entonces, yo siento que le digo mi versión ahora, la mía, ¿no? pero me faltó el final de mi versión. Espérate. Y yo que pensé que uno de sus muy fieles seguidores se tomó el cianuro y dijo, hey, ¿no te lo vas a tomar tú? Y él dijo, no. Y yo creo que ahí ya lo mató a alguien más y luego ya se murió esa persona. Yo creo. Yo siento que le dio miedo, fíjate. Yo no creo que hubiese podido creer que iba a sobrevivir o que iba a poder huir, ¿no? Yo siento, creo esa parte, como que vio que todos se lo estaban tomando, que era algo que ya estaba planeado desde hace muchísimo tiempo porque tenían las cantidades de cianuro y todo el rollo. Y como que se lo empezaron a tomar, se quiso como que primero asegurar de que la mayoría se lo estuviera tomando y luego él como que le ha dado miedo y haber dicho, crees? ¿Sabes qué? No, o sea, no me quiero morir. Y alguien seguramente se dio cuenta que trataba de huir y tras. Claro, no. Y obviamente, nada más quiero aclarar algo,
no es que quiera sonar muy insensible, pero me río porque obviamente me da coraje con ese tipo. No es risa de todas las demás otras personas. Obviamente que eso fue una tragedia. Horrible. Pero imaginarme cómo seguro estaba huyendo como cobarde, obviamente que me da risa, ¿verdad? Porque pues es lo único que me puede generar. O sea, como que qué triste que él orilló a tantas personas, incluyendo niños, 260 niños. Este es un dato real. ¿Ok? Obviamente los niños, eso sí es un asesinato, ¿verdad? A los otros fue una manipulación porque lo tomaron por su propia voluntad, pero a los niños se les fue forzado. Y de hecho, una de las sobrevivientes de esto decía, imagínate, ¿no? Los papás al ver que sus hijos ya habían muerto porque ellos se lo tomaron primero, es cómo van a regresar a los Estados Unidos con esa culpa en sus cabezas de saber que sus hijos se murieron ahí al lado, los vieron morir por tomarse esta sustancia. Pues claro que todo el mundo se lo tomó también, ¿no? O sea, todo el mundo dijo como, ya valió. Sí. O sea, ya mataron a los niños que fueron los primeros, entonces pues ya nosotros lo tenemos que hacer. Y las tomas son impresionantes, ¿no? Tomas aéreas de ese lugar. Johnstown, y pues toda la gente, ¿no? Tendida en el piso. Es muy feo, muy triste. Y de hecho también la persona que cuenta este testimonio, una señora, dice, ahí no murieron 977 personas, por ejemplo, murieron 976 y este tipo, ¿no? Como, o sea, como lo deja fuera de la categoría de personas, claro. Porque era un monstruo, pues. O sea, el nivel de masacre fue impresionante. Sí. Oh, bueno, pues miren, ay, obviamente, qué cosas, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de Ayoimi? Obviamente, lo dije 3 veces o 4,000. Claramente. Llevo el registro aquí. Claramente, voy a hacer una variación. Estamos hablando... casi una hora, amiga. Ah, pues ya estamos terminando. De hecho, estoy a punto de dar la conclusión. Yo ya voy a cerrar, va a decir. Yo ya voy a cerrar el capítulo. Yo lo que quería decir es que estamos hablando de él y de este caso y de esta situación como ejemplo de lo primerito que hablábamos, de analizar por qué las personas llegan a formar parte de estos grupos, por qué es que luego son tan radicales, qué hay detrás de la psicología de ellos y de los líderes. Entonces ahorita llegamos al punto en que les estamos contando, esto es un caso real y puede llegar a extremos que tú no te puedes imaginar. Entonces, la razón por la que queremos platicar de este tema es porque todos podríamos de alguna manera ser vulnerables, tal vez no a llegar a ese extremo, pero de entrar en una situación de este tipo en la cual puedas ser víctima de manipulación. Digo, ya lo hemos dicho, a lo mejor en tu pareja, con tu familia, obviamente este es un extremo, pero vean que hay cosas y hay características en los seres humanos que nos hacen vulnerables y propensos a ser manipulados. Entonces, para mí eso es una cosa muy importante. Una de mis reflexiones, ¿verdad? Sí, yo también creo que nada más nos sirvió mucho el último caso para poder ilustrar la magnitud a la que se puede llegar de estos cultos o estas sectas, y sepan que no es el único, ¿eh? Como ese hay muchos casos de esa magnitud también incluso, que a lo mejor no han acabado en tragedia como tal, pero que aquí, ahora, en este momento de la historia, hay muchísimos cultos, ¿no? Muy protegidos algunos. Entonces, pues que hay que tener mucho cuidado a quién estamos siguiendo, a quién estamos idolatrando, ¿no? Por qué nos estamos dejando llevar. Y lo que siempre hablamos mucho en este espacio, en este podcast, pues es esta parte en la cual... toma el control de tu vida por ti mismo, ¿no? No tiene que ser en base a lo que otros estén sugiriéndote o lo que otros estén pidiendo, o incluso en esos temas de la comparación, de poder pertenecer necesariamente a un grupo, sino que primero te encuentres tú y sepas tú qué quieres por ti mismo, ¿no? Un asunto de autoconocimiento, aprender a tomar tus propias decisiones y entonces decidir si quieres de alguna manera pertenecer a algún grupo que te dé paz, que te dé armonía, pero que estés muy en contacto de en qué momento ya te puede estar agrediendo, puede estar agrediendo tu dignidad, ¿no? Dignidad humana, claro. Exacto. Y yo lo que también quiero agregar, en parte de mi conclusión, es que yo no creo, en mi opinión, que ninguna conducta de fanatismo sea saludable bajo ninguna circunstancia. Y de hecho bromeábamos con esto hace rato, ¿verdad? Ni siquiera, o sea, lo que nosotros decimos aquí es la verdad absoluta, ¿ok? Creo que eso es algo bien importante. No hay verdades absolutas, ¿ok? No hay verdades absolutas. Cada uno de nosotros tiene su realidad, su manera de ver las cosas, de interpretarlas, de vivirlas. Valoramos cosas diferentes y eso está bien, siempre y cuando no dañemos a nadie ni a nosotros mismos. Yo creo que el respeto y la libertad son palabras clave. Y no puede haber libertad como seres humanos si queremos embonar todo en una categoría y esta es la verdad. Se la vendo aquí baratita, llévesela en oferta. O sea, pues ¿cuánto cuesta? No existe. Y por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros decimos aquí
claro que son recomendaciones y un poco de nuestro punto de vista, pero cada quien tome lo que es mejor para ustedes. Nadie tiene la verdad absoluta. Y cuestiónense. Yo creo que de las cosas que más aprendí en la escuela o de los profesores que más admiro son los profesores que nos invitaban a cuestionarnos, ¿no? Y nos decían tal cual. Porque creen lo que yo les digo, ¿no? O sea, incluso esto que yo les estoy diciendo... Cuestiónense. Sí, o sea, a lo mejor es una idea que yo nada más traigo y que yo nada más dije ahorita y ustedes ya la van a comprar y van a vivirse desde ello. O sea, vayan y busquen, vayan y lean y también cuestionen lo que leen. Claro. ¿No? Y busquen diferentes fuentes y construyan su propio criterio. Lo que les haga felices. Exacto. Y a eso me refería con eso. O sea, pues también nosotros, lo que estamos diciendo aquí, cuestiónenselo todo. Qué padre, qué bonito. Desarrollar pensamiento crítico, exacto, reflexivo. No se vayan con nada de lo que les vendan. Ustedes construyan su propio bienestar. Sí. ¿Okay? O hay que hacer una secta tú y yo de amor propio, obsesión por conectarte contigo ¿Por mismo? qué no? Vamos a empezar. Ay, no, yo iba a decir algo muy feo, pero no lo digas. Luego mis chistes son muy fuertes. Muy negros. Bueno, pero no, ya, en serio. Busquen su propia paz mental. Y hagan lo que ustedes quieran, ¿ok? Eso es lo más bonito, ¿ok? Viva la libertad. Sí. Bueno, entonces, ahora sí. Adiós. Vamos a hablarles un poquito, antes de irnos, de que traemos un tema para la próxima. Ay, sí, está muy padre. Díganos si les gusta la idea. De todos modos, vamos a hacer, si no les gusta. Episodio 58. Episodio 58. Queremos hablar un poco de qué onda con esta tendencia que hemos visto mucho últimamente de que el amor propio es lo nuevo el nuevo trend, ¿no? Como que ámate, quiérete, cuídate, involúcrate, hace sí, esto, está muy de otro. moda el amor propio. Pero creo que hemos visto que a veces muchas de esas recomendaciones o cosas que hace la gente dizque para amarse a sí mismo está súper alejado de lo que es realmente este autoamor o amor propio, como lo quieran llamar. Entonces vamos a hablar de eso la próxima semana. O en el próximo episodio. O en el próximo. No sabemos cuándo, pero el próximo episodio. Ok, entonces bueno, aquí ya me despido. Muchas gracias por habernos escuchado, por estar aquí. Les invitamos a que por favor se suscriban, le den like y compartan el material. Nos vayan a seguir a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Psicofilia Podcast. Síganos, no se lo cuestionen, vayan y nada más. Nada más, no decidan por ustedes. Háganme caso. Y también nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Anchor. Nos encuentran como Psicofilia, ya saben. Y pues bueno, creo que sin más, ahora sí nos despedimos. Nos vamos. Adiós. Muchas gracias. Bye, bye.